noches, ¿cómo están? Cuando se discute de economía hay ciertas cosas que quedan en un plano abstracto, que no se ven, que no se entienden, que no se palpan. Las convenciones colectivas de trabajo, por ejemplo. Cuando uno dice en economía precios, supermercados, bolsillo, se entiende. Convenciones colectivas también para los que la viven y después para los que viven los resultados. Pero, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo se negocia? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables que tiene un sindicalista cuando se sienta en la mesa con los patrones del gremio correspondiente? Hoy está con nosotros Sergio Palazzo, secretario de la Asociación Bancaria, uno de los gremios que llegó a los mejores acuerdos, creo yo, dentro de lo que es la política económica, dentro de lo que son los márgenes de la política económica, sobre todo en este año en la Argentina. Sergio, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Martín? Gracias a ustedes. Cuando un sindicalista negocia, digo, empecemos por la cocina, pero cuando yo digo cocina no digo algo oculto. Sí. Digo, cocina es la cocina real. Digo, la cocina tiene elementos, ingredientes, fórmulas, cierta química. Digo, cocina es eso, me refiero a eso. No hablo de negociaciones espurias, sino de cocina. ¿Cómo se negocia? ¿Qué tiene en cuenta un dirigente sindical? ¿Qué panorama, qué tablero tiene en cuenta un dirigente sindical? Por ejemplo, ¿cuál tuvieron ustedes este año como para sentarse a negociar? La lógica en negociación no es una lógica tan compleja. En realidad, uno no puede limitarse simplemente a la lucha de precios versus salarios cuando hay una negociación colectiva, porque hay otros componentes. Sin duda que uno tiene que tener muy presente el índice de precio y un índice de precio real de supermercado, como decimos nosotros. Este es uno de los factores. El otro factor que tenemos es el impacto que puede producir la carga tributaria, sea el impuesto a las ganancias o algún otro tipo de gravamen, sobre los salarios, y que impacta en algunas actividades y en otras no impacta, porque no alcanzan un nivel en donde se tribute este impuesto. Y el tercer eje, que es fundamental tenerlo, es el nivel de la actividad económica, de la actividad en la que uno se desenvuelve. Porque uno puede aspirar a tener los mejores salarios del país, pero de golpe la actividad está retraída, tiene problemas, y más que discutir salario termina discutiendo puestos de trabajo y no salario, que no le echen gente. Entonces, cuando uno encuentra estos tres componentes es cuando empieza a encontrarle la punta a la discusión salarial. Lo demás es tratar de sobrellevar una discusión en el marco de intereses muy fuertes que se generan alrededor, que no tienen que ver con la negociación propiamente dicha, y que uno tiene que tener la tranquilidad y la frialdad y los conceptos claros para que no ser abrumado. ¿Qué digo esto? Uno ve hasta que hay un componente mediático en la discusión salarial. Algunos quieren que uno discuta a un nivel de desborde que no le termina conviniendo a nadie. Es decir, sería muy fácil salir y reclamar el 100% de aumento salarial y dar una lucha por ello. Ahora, ¿el 100% sirve? Si a todo el mundo le dan el 100%, seguramente no, porque explota por los aires la economía, el país y nuestros propios puestos de trabajo y nuestro propio salario es el primero que se dinamita. Entonces creo que uno tiene que encontrar en esos tres ejes un marco de racionalidad y a partir de ahí sí posicionarse y decir, bueno, el porcentaje que nosotros pretendemos es este, que nunca esté por debajo de la inflación, por supuesto, y que contemple las otras dos ítems que hablé, la carga tributaria y el nivel de actividad de las empresas. ¿Y en este año cómo fue traducido a la mesa de negociaciones la bajada a tierra de esos tres ejes? Bueno, nosotros, creemos que hoy tenemos, hasta hoy, uno de los mejores acuerdos que se ha firmado. Ojalá siga siendo dentro de un tiempo el mejor acuerdo y no haya que rediscutir nada. Esto significaría que la economía se ha estabilizado, los precios se han estabilizado. Si no, nos tendremos que sentar a rediscutirlos, ¿no? ¿El acuerdo cómo es, para hacer un resumen? El acuerdo es un 29% directo de punta a punta, de enero a diciembre, retroactivo enero, o sea que los compañeros han cobrado un importante retroactivo. Sí. Dos sumas fijas, una de 1.600 en el primer bimestre y una de 5.500 en el último bimestre, y un sueldo mínimo garantizado para cualquier compañero que ingrese en cualquiera de las categorías en un banco hoy, de 11.549 pesos es el sueldo mínimo que va a ganar un bancario después de este acuerdo. Y aparte, hay otros componentes en la paritaria que son derechos que también son plata y que cuestan plata. Por ejemplo, nosotros hemos avanzado en mejorar un adicional que se denomina adicional patagónico, porque los costos han crecido, además del adicional por zona desfavorable, que está cuestionado judicialmente la forma de liquidación, porque los bancos liquidan de una manera, nosotros lo tenemos de otra.
Para ir supliendo eso se creó un adicional patagónico hace algunos años atrás y hoy mejoramos por encima de ese 29% el aumento del adicional. Se crearon adicionales como por ejemplo, hace 2 años creamos el adicional por guardería, que antes era un beneficio que los bancos daban y hoy está convencionado y es una obligación que tienen de abonarlo, y este año avanzamos y ya no le tienen que pedir a las compañeras ningún tipo de recibo de cuánto pagan de guardería y se fijó un monto de casi 2.000 pesos, 1.900 Lo que hace falta pesos. es que haya hijos en una determinada edad y ahí se paga guardería. Exactamente, a las compañeras y a los compañeros que tienen la tutela de esos hijos también. Entonces, son cuestiones que a lo mejor son particulares, que tienen un solo sector que las percibe, pero que son plata para esos sectores, y que nosotros estamos avanzando en eso. Avanzamos el año pasado en más días de licencia por adopción, por ejemplo, o por paternidad. Estamos trabajando en la creación de los comités mixtos de salud en cada una de las entidades financieras, eso también es plata, y son derechos que se van consiguiendo. Y para nosotros lo más cautivante esta negociación, independientemente de que es un buen acuerdo, y como digo, a hoy es el mejor acuerdo, es que nosotros dejamos sentado una cláusula que el sector empresario y nosotros empieza a discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo integralmente de todos los derechos de los bancarios, y que en 9 meses tiene que llevar una posición al Ministerio respecto a esto. Nuestro convenio colectivo data del año 75, el año que viene cumple 40 años. Y si bien es sabio en su conformación, no menos cierto es que habla muy mal de nosotros los dirigentes si a 40 años no podemos actualizar la relación laboral a lo que es el mundo laboral hoy. Algunas cosas habrán cambiado en el trabajo de los bancarios. Y en el sistema financiero lo que cambió, como en ninguna otra actividad, es la sistematización, por ejemplo. Y te imaginás que en el año 75 hablabas de un adicional de gravo perfo verificador en sistema, y hoy tenés que hablar de seguridad informática para que no te vulneren una cuenta y termines con un sumario. Entonces me parece que son cuestiones que tienen que haber. En el año 75 no había una gran cantidad de mujeres en el sistema financiero, hoy son el 42% de la masa salarial y sufren discriminación en el sistema financiero. De los 50 mejores sueldos del sistema financiero, solo el 18% son mujeres, cuando en realidad son el 42% de la fuerza laboral. Ahí hay que investigar qué pasa, diagnosticar y tomar decisiones dentro del convenio colectivo que no permiten este tipo de barbaridades. Entonces, creo que lo que más nos apasiona a aquellos dirigentes que tenemos una gestión proactiva es poder discutir las condiciones de trabajo en el 2014 que tienen los bancarios y que se plasmen en un nuevo convenio colectivo de trabajo. Ahora, ¿en cuánto puede decir la bancaria que llegó a un buen acuerdo por capacidad de negociación, y en cuanto a un buen acuerdo porque la rentabilidad del sector financiero fue alta? Yo creo que es compartido el concepto, es muy buena la pregunta, es decir, nosotros podemos pedir porque el sistema financiero es rentable, y en parte tiene que ver con la dinámica de negociación, con que nosotros nos tratamos de capacitar mucho ante la discusión salarial con el sector empresario, y también tiene que ver que podemos pedir porque al sector le va bien. Nosotros hemos tenido etapas donde quizás los acuerdos salariales no han sido buenos, pero en el 2001 nosotros teníamos que cuidar que no nos echaran más gente de la que estaban echando en lugar de discutir salarios. O en el mismo 2007, que quizá no fue todo lo satisfactorio el aumento salarial del que se pensaba obtener, pero logramos reincorporar más de 700 compañeros que habían sido despedidos por los bancos producto de la crisis financiera internacional que golpeó en Argentina también. Sí. Y si te corres por un momento, si te corres del papel de secretario de la bancaria, que al sector financiero le vaya bien, ¿es bueno o es malo? No para los trabajadores, para el conjunto de los trabajadores argentinos, o en todo caso para el conjunto de la población. ¿Y hasta qué punto sería bueno? Yo no estoy hablando de quiebra bancaria, porque la quiebra bancaria, digamos, la quiebra de los bancos es un síntoma de que la economía anda mal. Eso ya lo vivimos en Argentina, y no pongamos como modelo el 2001 porque estaríamos locos con el proceso del 99 al 2001. Yo hablo de tasas de ganancia razonables o de superganancias. La proporcionalidad que le vaya bien a los bancarios, que le vaya bien a la sociedad y que le vaya bien al sistema. Claro, es complejo. Es complejo. Sí. A ver, si a los bancos le va bien, la lógica indica que a la economía le debería ir bien y a la sociedad le debería ir bien porque la economía funciona y hay trabajo y hay producción. ¿Le va demasiado bien? Si, el tema es
¿A qué punto llega o sobre qué puntos el banco llega a irle bien? Si le va bien porque da préstamos, sí, los préstamos son a tasa razonable, generan producción, generan empleo, está bárbaro que le vaya bien. Sí. Si a los bancos le va bien porque la tasa es alta, porque los servicios que cobran son altos, y sin duda es una visión egoísta que nosotros tendríamos de que nos va bien porque al banco le va bien, pero en realidad a la sociedad le está yendo mal. Bien. Yo creo que hay que buscar ese componente, y para eso están los mecanismos regulatorios como el Banco Central, para decirle, bueno, no se pasen de esto, bueno, la tasa de interés debería ser así, o bueno, los encajes, si ustedes se me van por las nubes con la tasa, les tomo parte del encaje para que los retenga un poquito. Pero ¿y en qué punto estamos de eso, Sergio? Vos en este programa estuviste y hablaste del tema de tasas, de préstamos para la vivienda, de la diferencia entre vivienda, producción y préstamo personal. ¿En qué estamos? Hoy hay una medida, sí, hoy hay una medida antipática del sistema financiero que tiene que ver con la tasa alta que se propicia inclusive desde el Banco Central, pero uno no la puede analizar desde un punto de vista aislado. Evidentemente acá había que cubrir primero un proceso inflacionario que venía muy crecido en enero y febrero, y supongo que en la mente de quienes manejan la economía habrán puesto una tasa alta, cosa de bajar el consumo, porque con una tasa alta nadie te toma un préstamo, bajar el consumo, no se dispara el dólar, no se disparan los precios. Lo bueno sería ver cuáles son las medidas complementarias para retomar un ritmo de una tasa normal, porque si la tasa sigue alta, las consecuencias las conocemos todos. En unos meses discutís puestos de trabajo y no discutís salario, sí, porque bajó el consumo, bajó la economía, y obviamente eso repercute en los puestos de trabajo. Hoy la tasa alta tiene un nivel de antipatía con el consumo y tiene un nivel de antipatía con un programa económico que hasta ahora venía de un modo distinto. Considero que fue necesaria en función de este agite inflacionario que había en enero y febrero. Bastará ver cuáles son las medidas complementarias para volver a una situación anterior a una tasa alta, que hoy el Central está pagando entre 26 y 28 puntos a los bancos por sacarle los fondos, es decir, y los bancos, en lugar de prestarlo afuera, se lo prestan al Central, que saben que es seguro, no tienen gasto de administración, no tienen riesgo y obtienen una rentabilidad alta. Y en este contexto, ¿la inflación para ustedes es un problema real? Te lo pregunto, parece medio tonta la pregunta, pero también hace unos años en este mismo programa empezamos a preguntarlo. Me acuerdo que un día se lo pregunté a Aldo Ferrer y algunos me decían: hablar de inflación es cuestión de ortodoxos. Entonces directamente a Aldo Ferrer en este programa le digo: Aldo Ferrer, vos no podés decir que sea ortodoxo, ¿no es cierto? Yo no lo soy, pero no importa. Sí. Estamos hablando de Aldo Ferrer, que es una figura del pensamiento económico. Digo: Aldo, ¿podemos hablar de inflación? ¿Podemos discutir de inflación que no somos ortodoxos? Y Aldo dice: no podemos, debemos. Dice, porque si no le dejamos el camino de la discusión solamente a los ortodoxos, y la forma de resolver la inflación va a ser ortodoxa, y ya sabemos en la Argentina cuál es. Es muy buena definición la de Ferrer. ¿La visión de ustedes cuál es, Sergio? Nosotros creemos que hay que discutir el tema de la inflación. Es decir, es cierto que la inflación ha crecido en este último tiempo y afecta en forma directa el salario de los trabajadores más que a nadie. Ahora, hay que discutir los mecanismos con los que se baja la inflación. Si el mecanismo es el enfriamiento de la economía, si el mecanismo es el ajuste, si el mecanismo es la realización o ventas de activos de la nación, como fueron las privatizaciones para cubrir los déficits, y me parece que vamos por mal camino. Coincido con Aldo Ferrer cuando dice: le dejamos a la ortodoxia que tome las recetas que ya ha tomado y que han fracasado en el mundo. Creo que en un principio haber apuntado a una política de consumo interno en el país es muy saludable, porque no solo fortalece el consumo interno, fortalece la capacidad de adquisición y la preservación del salario. Hoy estamos en una situación en donde en los bancos no se está pidiendo crédito producto de las tasas altas. Claro. Y quien te pide un crédito y te acepta que la tasa sea del 40% es porque no te lo va a pagar. Entonces va a empezar en un problema el sistema financiero si empieza en esa vorágine de dar créditos al 40%. El problema es que se hace con la liquidez que tienen los bancos al no poder otorgar crédito. Por eso digo, es una medida antipática la que se ha tomado de poner la tasa tan alta. Habrá que ver desde el equipo económico cuáles son las medidas económicas para volver a reactivar la economía una vez que los precios estén estabilizados. ¿Y qué se haría con la liquidez o qué debería hacerse con la liquidez? La liquidez debería estar volcada plenamente a sectores productivos que generen empleo y trabajo. Creo que esto tiene que ser muy claro el concepto, ¿no? Por supuesto que volvemos al tema, hay que resolver primero la inflación, sí, y después darse una política de crédito que acompañe a los sectores de la producción y que generan empleo.
¿Cuáles son los créditos que mejor están funcionando a juicio de ustedes? Los créditos que mejor están funcionando hoy, no hay mucho crédito que se esté dando. Sí. Y ahí tiene que ver con la tasa. Esto es así. Cualquiera que trabaje en un banco sabe que no está dando mucho crédito hoy las entidades financieras. Generalmente los créditos, si tu pregunta apunta a cuáles son los créditos más rentables para las entidades, siempre van a ser los que están atados a un descuento del recibo de sueldo o a un código de descuento. Y en eso también habría que regular un poco más las financieras que están por fuera del sistema financiero, porque terminan cobrando tasas usurarias, generalmente a los sectores que menos tienen, porque muchos tienen código de descuento a los jubilados, pero es que te lo descuentan del recibo de sueldo, del recibo de un jubilado, y te cobran una tasa descomunal. El premio Nobel, hablando de microcrédito, dice, se cree que el más pobre no paga, el que paga siempre es él. Y porque tiene un compromiso moral, y en este caso, aparte del compromiso moral, está atado a una situación de descuento vía directa, entonces no tienen por qué cobrarle una tasa tan alta si tenés grado de incobrabilidad cero virtualmente. Entonces, eso es lo que es más rentable para las entidades financieras, y creo que debería haber una regulación muy fuerte sobre aquellas financieras o aquellas cuevas que hoy prestan. Primero, para saber el origen de los fondos, y segundo, para que la gente no vea cómo le esquilman el bolsillo con una tasa de interés. Sergio, ¿es bueno o es malo que exista más de una CGT o más de una central obrera? Primero para los trabajadores y luego para el país, te pregunto. Es una pregunta en la que me pones en una contradicción ideológica, porque yo soy radical y sostengo y creo en el modelo sindical que tiene profundas raíces peronistas. Yo creo que la división de las centrales de trabajadores es muy mala para el trabajador. Y explico y doy los fundamentos de por qué creo en este modelo sindical. Si bien este modelo sindical, que tiene profundas raíces peronistas, está arraigado en la defensa del trabajador, no menos cierto es que surge de una ley de consenso. La 23.551 es una ley sancionada durante el gobierno de Alfonsín con la unanimidad de los votos de todos los partidos con representación parlamentaria y con el consentimiento de la gran mayoría de los sindicatos argentinos, independientemente del posicionamiento que tengan hoy. Y por otro lado, porque considero que en la Argentina el poder económico y el establishment y los poderes establecidos son los que hacen un abuso del poder, no la dirigencia sindical porque tenga este modelo. ¿Cómo resuelven su crisis los sectores empresarios? Se juntan, fusionan sus empresas para ser más poderosos y tener una posición dominante del mercado. Sí. ¿Y por qué nosotros tenemos que abrevar en un modelo divisionista y en un modelo que nos segrega? Al contrario, si quieren reformar algo del modelo sindical en función de estos fallos de la Corte, libertad sindical, háganle una modificación a la 23.551, que es que no puede haber restricciones para ser candidato, salvo las mínimas, que tengas un año de afiliado al sindicato o que tengas 2 años en la empresa para saber de qué estás hablando, pero que no hayan restricciones para ser candidato. Entonces vamos a tener sindicatos fuertes y poderosos que discutan con el poder económico, que es fuerte y poderoso. En la Argentina, los gobiernos pueden haber cometido muchos errores, el de Isabel Martínez de Perón, el de Alfonsín, la alianza con De la Rúa, pero los golpes de Estado no se lo hicieron los trabajadores porque hicieran 13 paros, 12, 11, se lo hizo el poder económico. Estallaron los precios en los 70, estallaron los precios en el gobierno de Alfonsín, fue el corralito en el gobierno de De la Rúa. No fueron los trabajadores fueron detrás de las consecuencias de un impulso de poder que tiene el sector. Y cuando uno permite y revolea personerías gremiales para todos lados y admite que esto de la libertad sindical tiene que ver con crear varios sindicatos por actividad, lo que termina haciendo en definitiva es dándole más poder al que ya tiene poder y hace daño institucionalmente en un país. ¿Y hay chance de reunificación? Yo siempre aspiro a que sí, no sé si tendré un optimismo estúpido, pero me parece que... Cuando vos decís aspiro, ¿trabajás para o aspirás si no estás trabajando en estos momentos? No, nosotros hemos adoptado una posición porque vemos que hay posiciones que están muy encontradas hoy en el sindicalismo. En síntesis? Nosotros estamos en una posición independiente en donde tenemos una agenda de temas que coincide a veces con la CGT Azopardo y a veces no. Nosotros nos retiramos, yo lo expliqué, no por la agenda, no porque no lo respetemos al compañero Moyano, yo siempre he dicho que me parece un buen dirigente sindical, sino porque se partidizó la CGT detrás de un partido de oposición y la CGT no tiene que ser ni oficialista ni opositora, tiene que discutir política. Porque en ese caso no está claramente, por lo menos a mí no me queda claro cuál sería el partido de oposición, ¿no? En esa partidización. Y o sea, bueno, Moyano, que es Massa, ¿no?
Puede ser, pero no, estoy fue de seguro. Narváez, fue una lista Fue de de Narváez, por Narváez. eso digo, exactamente. En el momento en que nosotros nos vamos, era una alianza Sí. que a nosotros nos complicaba y en el sindicato también nos complicaba la alianza gremial vinculada al proyecto de la CTA. Es decir, nosotros si defendemos el modelo sindical, obviamente no estamos compartiendo Sí. el espacio de ideas de los compañeros de la CTA. Ellos tienen su idea, yo la respeto, nosotros tenemos otra distinta. Ujú. ¿Van a mantenerse independientes hasta que se aclare el panorama? ¿Esa sería más o menos la estrategia? Mira, la lógica del sindicalismo claramente indica que cuando hay procesos de recambios presidenciales, generalmente el sindicalismo tiende a unirse. ¿Será que nos tenemos que juntar con dos o tres ejes claros? Uno tiene que ser de poner actitudes personales y egoístas. La asociación bancaria va a poner sus mejores hombres, sus mejores ideas detrás de la unidad del movimiento obrero, con cargo o sin cargo dentro de ella. Y lo segundo que tenemos que hacer es una agenda de temas y cómo la seguimos, la agenda de temas, y no que la agenda de temas la seguimos un día porque estamos bien con el gobierno y otro día porque jugamos en un partido de oposición. ¿El principal tema de la agenda cuál sería hoy? El principal tema de la agenda me parece que es un tema muy grave que sufre el país hace años, que tiene que ver con el trabajo al negro. El segundo tiene que ver con la generación de empleo, porque hay mucho empleo o personas que figuran, ciudadanos, compatriotas nuestros que figuran con un empleo y en realidad tienen algún tipo de plan o ayuda social que les genera una carga horaria mensual o semanal que ante los índices aparece como que tiene empleo y no tiene empleo, en realidad es una relación informal. Entonces me parece que estas dos cuestiones hay que corregir y dentro de los que tenemos salarios y posibilidad de tener salarios altos, obviamente hay que discutir una reforma tributaria en donde se cargue la presión tributaria en otros sectores y no en el bolsillo del trabajador que lo termina pagando a través del IVA o a través del impuesto a las ganancias. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos hasta el próximo domingo. Como dice siempre Lula, la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio. Gracias a ustedes.